Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum. Nature by Design. Cochineal. Marisol Centeno. A young woman with medium skin tone and braided pigtails, Marisol Centeno, sits in the middle of the screen facing the camera, flanked on both sides by colorful patterned textiles. Soy Marisol Centeno, vivo en la Ciudad de México y mi gran pasión es el textil. Soy directora creativa de Videographer, es una marca especializada en el diseño y producción de tapetes. Centeno walks down a long corridor to her studio. She wears a face mask and backpack. She unlocks the door and steps into her sunlit studio. Corkboard with various textile experiments and colorful sketches of flowers and various patterns are shown. Y a la par soy directora creativa de mi estudio, en donde es como un laboratorio en el que hacemos experimentación e investigación textil. Centeno pulls out a container of woven samples on a shelf lined with thread and other accoutrements. At a table covered in spools of pink thread, she folds the sample she just took from the shelf. Bueno, como diseñadora me es importante cuestionar el rol del diseño en el contexto contemporáneo, sobre todo en el de mi país. Y un lazo entre mi trabajo con Videographer y mis proyectos de estudio es el preguntarnos cómo el diseño se puede utilizar como una herramienta de impacto social. Por eso creo que para mí utilizar procesos responsables en la creación de mis textiles es bastante importante. Por otro lado, me apasiona descubrir las historias y los procesos que hay dentro de los objetos cotidianos y la fuerte relación que tienen con los rituales cotidianos del ser humano. Creo que es una manera de descubrir la identidad, la cultura y las necesidades de las personas. Video of a man with an axe chopping wood. A person grounds cochineal bugs on a metate with a mano. We see a large pot or cauldron sitting over a fire. In the pot are threads sitting in a vat of dye. Someone pours powder into a pot over a fire. A person stirs the pot with a large stick. The string in the red dye is pushed back and forth. A man lifts the bundle of string out of the dye. He hangs it above the pot to dry. Y otra cosa, también para mí ha sido muy importante generar relaciones de largo plazo con artesanos de lugares específicos como Teotitlán del Valle y Gauthier, India. Y pues nada, como que para mí es importante que a través de mi trabajo genere una plataforma para crear textil con una mirada de multiculturalidad, de identidad y pues intercambio de conocimientos. Centeno stands with her back to the camera, with her arms held above her head. She opens and closes an origami-like woven textile. Centeno holds a large accordion weave textile and yo-yos it in front of her. Pensando en qué técnicas me interesan, creo que mi trabajo generalmente parte de los procesos hechos a mano, ¿no? Creo que al tocar los materiales, en el tejer, en el hacer, descubro nuevas soluciones y continuamente pues aprendo, que eso me gusta mucho. Pero bueno, a pesar de estar durante casi 10 años trabajando con telar de pedal vertical, a lo largo de mi carrera he empleado mi práctica a través de mi estudio. We see Centeno weaving on a large loom. Bueno, la grana cochinilla la descubrí durante pues mis estudios. Estuve haciendo prácticas en Fonart, que es el Fondo para el Fomento de las Artesanías de México, y ahí trabajé pues con diversas antropólogas y consultoras que estaban generando capacitaciones para rescatar la tintorería tradicional en comunidades indígenas, y ahí fue en donde realmente la descubrí y pues bueno, creo que como todos, cuando la conocí quedé fascinada. Centeno pours cochineal bugs out of a glass jar into a small ceramic bowl. Using a pestle and mortar, she grounds the bugs into a fine red powder. Bueno, creo que una de las cosas que más me gustan sobre la grana cochinilla es que nos confronta como con esta idea de, si uno observa el insecto, de pronto podría parecer algo como un poco feo o insignificante, pero guardan como una belleza impresionante, ¿no? O como algo tan pequeño puede generar un color tan extraordinario, eso me parece fascinante. We pan over bundles of thread in shades ranging from red to pink to magenta. Centeno dunks a piece of white thread into a pot of cochineal dye on a hot plate in her studio. She ties it to the handle of the pot to soak and stirs it with a pair of tongs.
También creo que continuamente cuando trabajo con ella hay como un recordatorio de cómo los hombres no tenemos un control absoluto sobre la naturaleza, porque a pesar de pues trabajar con ella y conocer a profundidad reacciones, fórmulas, ¿no? Siempre puede haber un factor que cambie el color y esa espontaneidad me gusta y siempre la disfruto, ¿no? Como que habla de esta naturaleza que es perfecta, pero que dentro de ella no hay esta estructura que el hombre tiende a hacer con respecto a la belleza, ¿no? Eso me encanta. Y por otro lado, yo tengo una relación como muy personal con el color. Me gusta pensar que los textiles pueden llevar como estas experiencias y como sensaciones de belleza a través del color. Y la grana pues es una muestra absoluta de cómo el color puede ser tan sofisticado y tan bello, ¿no? O lujoso, no sé, me parece un pigmento pues increíble. Centeno unties the thread and takes the dyed threads out of the pot, letting the excess dye drain off. We see a close-up shot of the dyed cochineal threads. Each bundle of thread is labeled with a name and percentage of cochineal and fixative. Bueno, este tapiz, cuando me invitaron en el museo a trabajar algo alrededor de la grana, como que empecé a trabajar o investigar temas de color y vino a mí como esta pregunta de cómo los hombres podíamos ver o percibir este tema de la belleza. Y creo que la visión a color es una de los como dones que los hombres tenemos en esta vida, ¿no? We see Centeno in the corner of her studio on her computer, looking at digital sketches. Y leyendo a Carl Sagan, había una cita que más o menos mencionaba que la belleza tenía que ver con la forma en la que los átomos se organizaban o posicionaban, ¿no? para una molécula y me llamó muchísimo la atención. Entonces empecé a hacer una investigación de cómo estaba o cómo se generaba esta molécula del ácido carbónico, que es la grana cochinilla, y qué había detrás de su química, ¿no? Como que para mí era como enaltecer la pureza del color y qué más puro que la química misma, ¿no? Entonces me clavé en esta investigación molecular y de ahí generé como todo un proceso de fórmulas para generar reacciones del pH del pigmento y a través de eso hice este como muestrario de color. Sketches of hexagonal molecules on grid paper with notes sits on a table. A sheet of paper with names, measurements, color name, and dye time, along with tiny samples of dyed thread, sits on a table. Las estructuras o la gráfica, los ornamentos del tapiz están relacionados a la estructura molecular. Sketch of Centeno's chemistry-inspired wall hanging. It appears to be colored using magenta, red, orange, pink, and purple-colored pencils. Y pues nada, por eso de ahí surgió incluso el nombre, que bueno es H22, C20 o 13, ¿no? Que básicamente es carbono, hidrógeno y oxígeno. The wall hanging, it's rectangular like a runner rug. On the top and bottom are 4 rectangles of color, magenta, pink, and orange. The main portion of the wall hanging is purple, covered in overlapping magenta hexagon outlines. The shapes created by the overlapping hexagons are filled in with the same color as the rectangles at the top and bottom of the wall hanging.